gusta, ¿no? Sí, le gusta, ¿no? Y de hecho ha hecho muchas colaboraciones también. Eso habla Sí, muchas. de una cuestión de época, ¿no? Que viste que ahora los cantantes famosos hacen mucha colaboración. Mucho. Hay mucha vinculación, cosa que no había antes, ahora Eso, sí y comienzan a haber. entre géneros también. Entre géneros, De un todo. tiempo a esta parte habían empezado como, bueno, de géneros parecidos, y ahora no. Ahora Sí. gente que hace folclore con gente que hace urbano, ¿no? Y Ujú. eso está bueno también, ahí juntan generaciones. Y esas Bueno, cosas. está Susana Canevar. Hola Susana, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy Buen bien. día. Hola, Susana. Acá Bien. estoy. Bueno, otro ¿Qué día dicen? fui a la librería, voy a recomendar yo el libro de Giuliano da Tempori, que me lo traje, me lo vendiste, que es muy bueno, es muy actual, la gente puede recorrer ese libro, va a encontrar ahí un pensador joven, que además fue muy cercano a ciertos poderes, en Italia sobre todo, Estoy y con la que me radio, parece que es un libro muy importante que están leyendo muchos políticos en Corrientes que hacen gestión, así que se llama Los Ingenieros del Caos, ¿no? Está allí, es un libro ¿Es que como se un consigue. ensayo? Es un ensayo Ok. muy actual de cómo se ve la política hoy, sobre todo estos personajes discordantes o disruptivos como Trump, Milley, otros personajes, y da cuenta de un recorrido, un proceso histórico que culmina con estos ejemplos, bueno, bastante novedosos dentro de la política internacional. Siempre el punto nuestro es cómo eso puede bajar a Corrientes, que es difícil encontrar interlocutores locales que puedan analizar esto, Claro, ¿no? Sabemos con que hay esa algunos profundidad. políticos y de gestión que están leyendo, pero no sabemos cómo lo piensan. Bueno, dicho esto, tus libros. Bueno, hoy es el el Día Nacional del Derecho a la Identidad, Ujú. instituido el 22 de octubre de 2004, creo. A partir fue un 22 de octubre que se iniciaron las marchas de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces es en homenaje a ellas y a esta cuestión tan importante que se celebra esta fecha. Ujú. Por eso traje 3 libros desde 3 ángulos diferentes que abordan esta idea, ¿no? Esta cuestión tan compleja. El primero de ellos es un libro dirigido a niños a partir de 8, 9 años más bien, Abuelas con Identidad, publicado por Editorial Yamiqué, en el que se desarrolla la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y los nietos restituidos. Ujú. No solamente se ocupa de un listado de los nietos, de la historia, y de cómo fue cada una de esos rescates de los chicos, sino también de todo el contexto histórico en el que se desarrolló todo esto, ¿no? Y el porqué. Por supuesto, desde la perspectiva de la defensa de los derechos y del derecho a la identidad especialmente. Este libro recibió varios premios. Mirá. En Alemania, también en Argentina, por supuesto, en Colombia y en Venezuela. Así que es un libro muy recomendado que tiene un comentario al final, un pequeño texto de Estela de Carlotto. Ujú. Y bueno, lindo. es uno de los que traje hoy que me parece súper importante y aparte, si bien el tema es duro, ¿no? Pero Ujú. está muy bien escrito y la configuración, la puesta en página de cada uno de los temas. Por ejemplo, fíjense, abrí acá la página de la complejidad de los afectos, que es lo que se jugaba en esos chicos, ¿no? Que luego conocían la verdad y cómo se debatían entre la fidelidad o el amor a los apropiadores, en la mayoría de los casos, y a la familia genuina, a la familia biológica, Claro. que tenía derecho a tenerlos. O sea, bueno, este libro es una de las perspectivas. Otro, también para chicos no tan chicos, este es el más reciente de los 3 que voy a mostrar, se llama Los nietos te cuentan cómo fue, historias de identidad, publicado por Editorial Marea, y escrito por Analía Argento y Mariana Zaffaroni Islas. Es un libro ilustrado también y es la historia de 30 de los casos de los hijos restituidos, ¿no? Y cuentan, además, no solamente cuentan esa historia terrible, sino también cuentan cuál es la identidad hoy de estas personas, de estos chicos, que, por ejemplo, qué les gusta ver, qué películas les gusta o qué cine Qué ven, hermoso. ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Así que
no se queda en ese dato o en esa información tan tremenda, sino que para conocerlos un poco más. O sea que es un libro también muy interesante. Claro, eso está muy bueno, Susan, porque el hecho de otorgarle identidad y a esta situación que es de mucho dolor, también le sumamos esto otro, son personas como nosotros, muchos eran jóvenes, que tenían gustos, intereses, que más allá de si estaban o no vinculados a la militancia política y social, también tenían una vida, ¿no? Tipo, tenían amores, tenían esto, lo otro, entonces ese libro retrata un poco eso también. Así es, exactamente. Bueno, y se abre con la historia de los dos primeros que fueron rescatados, ¿no? Que fueron encontrados en una plaza porque allí los abandonaron cuando el mayor de los hermanos tenía 4 años y su hermanita tenía nada más que 1 año en Chile, en una plaza, que fueron Anatole Boris Julien Grisonas y Victoria Eva Julián Grisonas. Claro. Ellos fueron encontrados en 1977, decía, a 1 año del inicio de la dictadura en Argentina, en Chile. Bueno, y el tercero de ellos es que es una entrevista hecha por Federico Bianchini a Claudia Poblete Latzik, también una de las niñas restituidas ya como grande, ¿no? Y cuenta en primera persona de ese dilema que vivió, como decíamos hace un rato, sobre la cuestión de la fidelidad a quién, pero sobre todo la conclusión es de un homenaje a la necesidad de encontrar la verdad por más dura y difícil que sea. Claro. También es un libro hecho publicado por Editorial Marea, y se trata de una entrevista, de una muy buena entrevista de Federico Bianchini a esta mujer que es la que vemos en tapa, ¿no? Bueno, obviamente toda la historia de cómo fue, porque ella no era bebé, sino era una niña cuando fue secuestrada junto a su madre, y bueno, y después sus padres fueron desaparecidos. Así que, bien, un ejercicio de memoria siempre necesario para encontrar la verdad. Y justamente, no sé si tengo tiempo. Sí, dale. Bueno, para salir un poco de este tema, pero también de alguna forma hay una conexión. Traigo este libro que es novedad de este mes, de Roberto Saviano, a quien probablemente ustedes conozcan porque es el periodista que escribió hace unos años el libro Gomorra, ¿no? El libro Gomorra, que denunciaba la camorra siciliana, motivo por el cual este periodista desde 2006 vive con custodia porque está amenazado de muerte. Y bueno, en este libro, quizás un libro muy comprometido, aunque si bien, o sea, roza el mismo tema, pero alejado de la camorra o del tema de la mafia italiana, pero sí se centra en personajes que lucharon, a veces con no éxito, contra las injusticias, por reivindicar la justicia y la búsqueda de la verdad. Por eso digo que tiene una conexión con los libros que acabamos de presentar. Claro. El libro se llama Grita. Está publicado por Editorial Anagrama. Una de las riquezas de este libro para mí es un prólogo precioso, escrito por el propio autor, en el que dirige unas palabras a quien supongo será su hijo, ¿no? Sobre la necesidad de la búsqueda de la justicia, de la verdad, pero lo bueno de esto es que no es un discurso maniqueo, no es un discurso de pureza, como dice él, porque él habla de la pureza del corazón en el sentido de que hay que embarrarse, hay que pasar por todo, hay que equivocarse para encontrar después el camino, y no siempre se lo encuentra. En esta galería de personajes que no, como dije, no lo dije en realidad, no se trata... Ay, perdón, hoy estoy inestable. Suele pasar la tecnología. No se trata de biografías, sino más bien de ideas, de las ideas que defendieron cada uno de estos personajes, entre los cuales encontramos a Giordano Bruno, Émile Zola, Martin Luther King, Anna Politkovskaya, también, hay una actriz, Jane Seaborg, que era una actriz, un fetiche de Godard, que también murió, que se suicidó, bueno, sus ideas.
también está Pasolini. Y otros muchos más. Edward Snowden es uno de los más recientes personajes que aparecen aquí también retratados. Goebbels tampoco falta en esta galería, ¿no? Desde todo el asco que puede producirnos leer este capítulo, pero lo necesario que significa, porque hay como un rescate no un rescate en el sentido de lo valioso, sino para conocer cómo eran las ideas de Goebbels, unos párrafos de su diario, tremendo, inaceptable, inadmisible, horroroso y asqueroso al mismo tiempo. Bueno, este libro además tiene una cierta belleza en su construcción, porque cada uno de los capítulos se abre con una pregunta, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, les digo, las preguntas son disparadoras y está dirigido más bien a un público amplio, pero a un público joven, que es sobre el que el autor pone el acento. Por ejemplo, ¿sabes cuándo empieza a hacer efecto el veneno de una mentira? O ¿quién ha escrito el guión que estás leyendo? O ¿y tú has decidido de qué parte estás? O ¿y si fuera a ti a quien le faltara el aire? O ¿por qué siempre te tienden la mano? ¿Por qué siempre que te tienden la mano piensas que van a engañarte? Es decir, o ¿sabes luchar aunque tengas miedo? Y bueno, muchas otras preguntas creo que son en realidad 30 capítulos más o menos, no sé, no estoy muy segura, no me acuerdo. Pero bueno, aquí, como dije, desfilan varios personajes: Martin Luther King, Ana Akhmatova y otros tantos. Un libro muy bueno, el prólogo es impresionante, los epígrafes son también geniales. Serían como perfiles de esas personas, ¿no? Serían perfiles de esas personas, ¿no? Así. Los perfiles, ¿no? Sí. Así que bueno, un trabajo es tremendo. Un trabajo increíble de este hombre. Me gustaría nada más que leerles un fragmento del final del prólogo, que dice: no es puro el corazón que siempre se esconde, se protege, se desvía del error, nunca se contamina con nada, nunca se ensucia, se mantiene siempre virgen. Es puro el corazón que vive, que lo toca todo, que se contamina, que camina con los demás por el infierno, pero se mantiene auténtico. Un pecho desarmado puede resistir incluso a los tanques si dentro de él late un corazón digno, escribió Alexander Solzhenitsyn. Bueno, y grita es el nombre del libro, ¿no? Gritar la verdad, gritar por la justicia y defenderse a sí mismo y defender a los demás. Abre con Giordano Bruno, ¿no? Abre con Giordano Bruno, exactamente. Sí, es un momento crucial de la historia de la humanidad, porque por el cambio copernicano, digamos, de paradigma. Claro, el cambio de paradigma, el paradigma científico, exactamente. Eso. Y hasta ahí era una suposición, una creencia que que la ciencia fue confirmando, ¿no? Pero primero fue una locura y él fue considerado un tarado, ¿no? O sea, considerado hereje, bueno, lo llevaron a la hoguera, así es. Y va a continuar sus enseñanzas Galileo, que las va a confirmar, ¿no? Con datos astronómicos. Pero Giordano Bruno fue como un hito. El que abrió las puertas. Claro, eso. Es como una perspectiva nueva, ¿no? Del renacentista, ¿no? Una perspectiva. Bueno, Giordano Bruno aquí, ¿no? Abre una verdad. Exactamente. Bueno, Susana, buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Susana. Susana Canevaro, como siempre, sorprendiéndonos con esto y además enfatizando lo que vos acabas de decir, lo del día